En esta ocasión vamos a agregar un control que nos permita tener la opción de animar o no la gráfica, teniendo en cuenta los tipos de gráficos que anteriormente trabajamos. Vamos a agregar una casilla de verificación, un control de formulario. Para ello nos vamos a la ficha desarrollador o programador si están en la versión 2010, el botón insertar de la sesión de controles, y aquí tenemos el control de formulario casilla de verificación. Vamos a darle clic y a dibujarla en esta parte. Ahí tenemos la casilla. Vamos a modificar el texto, le damos un clic y vamos a colocarle allí animar. Completémoslo, gráfica, animar gráfica. Bien, este control nos va a devolver un resultado cuando esté marcado y cuando no, pero para ello necesitamos conectarlo con una celda donde nos va a indicar ese resultado. Vamos a utilizar la celda aquí del lado izquierdo como resultado de la activación o no activación de la casilla. Vamos a darle acá un clic derecho al control, vamos a elegir formato de control, y aquí nos aparece la caja de diálogo de formato del control, donde en este controlcito que tenemos aquí, esta opción que dice vincular con la celda, es la que nos va a permitir seleccionar la celda donde la casilla de verificación nos va a dar el resultado. Seleccionamos, le damos ahí a aceptar, damos un clic y vamos a probar qué nos coloca acá. Como resultado creo que vamos a obtener falso y verdadero, o sea, en este caso si está habilitado va a colocar como resultado verdadero. Aquí nos está mostrando número es porque el tamaño de la fuente sobrepasa el ancho de la columna. Lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de la fuente. Exacto, ahí estaría bien. Miren, cuando no está habilitado la casilla de verificación nos coloca falso. Entonces este resultado es el que vamos a utilizar en la macro que vamos a diseñar, para que cuando cambiemos el tipo de gráfico, si este está habilitado, fuera de cambiar el tipo de gráfico, nos realice una animación, y si no está habilitado nos trabaje normalmente. Para facilitarnos el manejo de esta celda, como necesitamos validar el estado del contenido de esta celda cuando habilitamos o no la casilla de verificación, para saber si se va a realizar la animación, vamos a asignarle un nombre, y vamos acá al cuadro de nombres y la vamos a simplemente llamar animar, y le damos enter para asignar el nombre. De esa forma será mucho más fácil el uso de esta celda dentro del código. Bien, el otro cambio que vamos a realizar es, en este momento el objeto gráfico está utilizando como celdas de datos para graficar las celdas que tienen la fórmula que nos traen los datos correspondientes al año. Como para hacer la animación nosotros necesitamos modificar esas celdas, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el rango de datos. Ya no van a ser estas celdas que tienen las fórmulas, esas las vamos a dejar intactas, sino que vamos a hacer uso de este rango de datos para graficar. Entonces vamos a cambiar el rango de datos del gráfico. Nos vamos acá a diseño, después de seleccionar el objeto gráfico, aquí al botón, la sección de datos dice seleccionar datos. Entonces aquí podemos observar el rango que está utilizando para graficar es este. Entonces lo vamos a cambiar, que es la serie. Seleccionamos acá, le damos modificar. Estos son los valores, el título en este momento no nos interesa, necesitamos el rango de los valores, que de hecho aquí nos lo está dando una vista previa, un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a cambiarlos. Obviamente en la vista previa no nos muestra nada porque las celdas están vacías. Le damos a aceptar, y aquí ya tenemos el cambio del rango de datos. Aquí en este rango vamos a colocar por el momento
0. Entonces la idea es que a través de la macroanimación esta celda va a ser incrementada hasta el valor indicado en la celda B9 correspondiente a cada valor, ¿cierto? Ahora vamos a agregar la macro animación, vamos a llamarla así. Vamos acá al área de edición de códigos, vamos a insertar procedimiento, llamamos animación. ¿Qué es lo primero que queremos que haga la animación? Como estas celdas van a estar cambiando, no queremos que queden con los valores anteriores cada vez que se cambie el año. Entonces siempre se deben de inicializar en 0. Entonces vamos a utilizar acá la instrucción rango, en este caso es range. Abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles y vamos a indicar el rango de celdas que va a ir desde B10 2 puntos hasta E10 y cerramos comilla, cerramos paréntesis y lo igualamos a 0. Entonces vamos a hacer un ensayo de esa macro, por decir, vamos a colocar un valor 10 en todos. Vamos a ejecutar esta macro. Inicializó las celdas en 0. Como los valores que vemos acá siempre están altos, no vamos a hacer un incremento de 1 en 1 porque se demoraría mucho la animación. Entonces vamos a hacer un incremento en 10 pasos, es decir, la macro va a hacer la siguiente operación, va a coger este valor y lo va a dividir entre 10. Eso significa que vamos a hacer un incremento en 10 pasos, por lo tanto vamos a hacer un ciclo para cada una de estas celdas para que incremente el resultado de dividir ese valor entre 10 en 10 veces, hagan la suma 10 veces. Entonces vamos a hacer un ciclo, en este caso vamos a utilizar el ciclo for, el ciclo para, le damos acá for. Vamos a utilizar una variable o inventarnos una variable c que va a realizar el ciclo del conteo, que ese ciclo va a ir de 1 hasta 10 en pasos de a 1. Ese ciclo se cierra con la instrucción next, o sea, el ciclo inicia aquí en for y termina en next. Entonces dentro de esas dos líneas del ciclo vamos a colocar la línea o la instrucción para que se haga el incremento de la celda B10 según el valor que está en la celda B9. Entonces aquí vamos a utilizar otra vez la instrucción rango o range, abrimos comilla, el nombre de la celda, que en este caso es B10. ¿Qué va a pasar con B10? Lo que queremos es que a la celda B10 le va a llevar lo que tenga la celda B10 más lo que tiene la celda B9 dividido entre 10. Este para la primera columna que corresponde a enero. Necesitamos repetir ese mismo ciclo para febrero, para marzo y para abril. Entonces cogemos estas tres líneas, copiamos y duplicamos 3 veces más, pero realizamos los siguientes cambios. Para el mes de febrero ya es la columna C, entonces aquí en el segundo ciclo aquí cambiamos la letra de B a C. Acá y lo mismo acá. Para el siguiente, la columna D, que sería marzo, columna D. Para el siguiente
la columna E. Bien, nos falta una instrucción. Si lo dejamos así, lo que va a hacer Excel es que él ejecuta todas estas líneas, ¿sí? Pero en el objeto gráfico no se va a ver reflejado sino hasta el final. Es decir, que él nos va a mostrar cómo cada una de las barritas, o en este caso de las columnas de cada mes, se va a ir incrementando, o sea, a ver cómo va creciendo, ¿sí? Sino que nos muestra ya al final, que sería lo mismo que dejarlo como está. Entonces necesitamos que cada vez que él haga un cambio en estas celdas, refleje ese cambio en el objeto gráfico, para que se vaya viendo cómo las barritas o cada columna va a ir incrementándose o creciendo. Entonces ese cambio o ese código lo tenemos que colocar aquí en la hoja correspondiente. Estamos trabajando en la hoja 1. Cada hoja tiene un área de códigos. Entonces el módulo es el área de código general, y podemos decir que el área de códigos privado de cada hoja, ¿sí?, se habilita de la siguiente manera: con clic derecho, ver código, ¿sí? Y acá vamos a indicar cuál es el evento que vamos a utilizar para que se refleje ese cambio de la celda en el objeto gráfico. Aquí necesitamos indicar que vamos a trabajar vamos a utilizar la hoja de trabajo actual, o sea, la hoja de trabajo en la que estemos activo. Por defecto él nos está insertando el procedimiento o la macro o el evento que ya tiene programado, porque cada hoja tiene esta lista de eventos, ¿sí? En nuestro caso necesitamos el evento chain, no el select chain. Este evento select chain es para cuando uno hace esto, uno selecciona una celda o selecciona un rango. Esos son cambios de selección. Es cuando uno realiza estas acciones, se ejecuta lo que esté en este evento select chain, pero nosotros necesitamos el evento chain. Este es el que se ejecuta cuando hay cambios de datos dentro de la celda, es decir, cuando se modifica el dato de una celda, inmediatamente Excel viene a ver qué hay aquí en este evento. Como no hay nada realmente, entonces no hace ninguna acción. Entonces vamos a colocarlo en este momento. Lo que queremos que realice es que de la hoja activa, ¿sí?, que en esta hoja en la que estemos ubicados, en la que se va a ejecutar la macro de la hoja activa, actualice el objeto gráfico que esté. Entonces utilizamos la instrucción active sheet activate. Va a activar el objeto gráfico que se encuentre en la hoja activa. ¿En cuál? En esa hoja activa, ya que este evento pertenece a esa hoja. Bien, con esto ya vamos a poder ver el incremento, o sea, vamos a ver como la animación un poquito más lenta, por decirlo así, ¿sí? Porque la otra opción lo que hace es que nos ejecuta la macro, pero nos muestra el resultado al final, y no vamos a ver cómo cada barrita va creciendo. Bien, esto lo podemos cerrar. Vamos a ejecutar la animación, le damos play, y esto es lo que va a suceder. El valor de arriba se va a ver también en las celdas de abajo, pero con un incremento de a 10 pasitos. Lo volvemos a ejecutar. Esta es la animación que queremos. Bueno, hay un efecto secundario que nos está sucediendo, que es a medida que las columnas se van incrementando, van creciendo, los valores del eje Y también se van modificando. Entonces aquí tenemos que hacer un cambio. Vamos a establecer a través de código, a establecer el valor más bajo y el valor más alto que va a haber dentro de el eje Y. Entonces lo vamos a hacer a través de código.
Vamos a inicializar nuevamente esto en ceros. Para la animación nosotros necesitamos hallar el valor más alto de esos cuatro, de los cuatro valores del año seleccionado, y la escala la vamos a modificar asignando ese valor, incrementándolo un poco. Vamos a indicar ese valor aquí. Vamos a utilizar la función max, que nos permite hallar el valor más alto dentro de un rango y que nos arroje cuál es el más alto. Y vamos a asignarle un nombre. Vamos a llamarlo máximo. Dejémoslo sin tilde, que nos sea más fácil. El valor máximo. Bien, vamos acá. No, vamos a dejar este procedimiento independiente. Vamos a agregarlo mejor en cada uno de estos, las macros de los tipos de gráfico, aunque lo ideal sería en uno para no tener que repetir el código. Bueno, yo creo que sería mejor acá. Vamos a dejarlo aquí en animación y vamos a utilizar esta instrucción que el objeto gráfico activo, el Active Chart, vamos a modificar el eje, el valor del eje, el eje XL value, y queremos establecer el valor mínimo de la escala que inicia en ceros. Esto mismo, tenemos el valor máximo de la escala, máximo de la escala va a ser igual a lo que tiene la celda máximo, y agreguémosle más 10 puntos. Listo. Vamos a ejecutar acá la macro. Bueno, se ve mejor, no se ve ese cambio de los valores en el eje Y, pero sigo pensando que esto vamos a colocarlo mejor en cada una de las macros en el llamado del cambio de tipo de gráfico. Bien. Y ahora vamos a agregar el control para ejecutar o no la animación. Si la casilla de verificación está activa, entonces la celda que llamamos acá animar dirá verdadero. Entonces vamos a realizar el control aquí, que sería con el control if si el nombre de la celda, en este caso la celda animar, o sea, si es verdadero, entonces que ejecute la macro, copiarla más bien, animación, y finalizamos con el if. Esto mismo lo repetimos acá y acá. Vamos a realizar la macro, a ejecutarla,
A ver cómo nos va. Habilitemos acá y cambiemos a tener. Correcto. Para el de circular no necesitamos modificar la escala de valores, ya que este tipo de gráfico trabaja diferente. ¿Sí? De líneas sí, columnas, líneas, circular. Y si no habilitamos acá, ya vemos es línea, columna, circular, con animación, líneas, circular. Bien, creo que eso sería suficiente. Borremos acá. Bien, eso es todo. Espero que el video les sea de ayuda.